Luego de esta cápsula de Consuma Salud, vamos ahora a darle la bienvenida al doctor Orlando Vargas, cirujano plástico, estético y reconstructivo, con quien estaremos hablando del tema que te comentaba al inicio del programa, la ginecomastia. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Madeleine, por abrirme las puertas de llegar a la casa de los amigos televidentes, y estamos aquí muy a gusto, sobre todo un programa de mucha presencia en los hogares dominicanos, para llevar las orientaciones. Gracias por la invitación. Gracias por recibir esa invitación y traer todo su conocimiento para los televidentes de Con el Consumidor. Doctor, vamos a empezar a definir claramente qué es la ginecomastia, porque le comentaba fuera de que cuando estuve investigando acerca del tema me encontré con dos aristas diferentes. En algunos lados definían la ginecomastia como el agrandamiento anormal de las mamas del hombre, y en otro lado se le llamaba ginecomastia al proceso de cirugía que se le hacía al hombre para reducir ese tamaño anormal. Entonces, ¿cuál de los dos es el término correcto? Sí, el término ginecomastia es lo primero que definiste, que es el crecimiento anormal, porque en los hombres hay un crecimiento normal de lo que son las glándulas, lo que son las tetillas, es normal en los hombres. Sin embargo, cuando se presenta un exceso de crecimiento en las tetillas, entonces ya ahí se empieza a usar el término ginecomastia, que no es más que el crecimiento mismo de la glándula mamaria, porque hay que tener bien claro, en el hombre también hay tejido mamario. Sí. El hombre también puede desarrollar cáncer de mama. O sea, pues me dice, pero que eso, por ejemplo, el cáncer de mama es una enfermedad exclusiva de la mujer. No, no. Aún hay gente que cree que todavía el cáncer de mama solo le da a las mujeres. Exactamente, por lo tanto siempre es bueno que el hombre haga sus exámenes. Por lo tanto, esta misma ginecomastia tiene diferentes clasificaciones, un aumento leve, moderado y severo. Y cada una de estas hay componentes que la producen diferente. Ok, entonces dependiendo de cuál es la raíz se va a dar ese crecimiento desde un tamaño hasta lo más extremo. Exacto. ¿Cuáles son entonces esos factores que provocan la ginecomastia? Hay factores, hay ginecomastias que se producen a medida por la edad, por ejemplo, que es normal. Por ejemplo, en la pubertad hay un crecimiento normal, una pseudo-gigantomastia que es de 11 a 14 años, que se extiende muchas veces hasta los 21 años en el hombre. Sin embargo, hay medicamentos que producen también aumento del tamaño, por ejemplo, el ketoconazol, que es un medicamento común que se usa, medicamento para la presión, cuando el hombre usa estrógeno, también alguna condición en el hígado, el paciente con cirrosis hepática, lo cual produce una situación de que el hígado está incapaz de manejar la parte hormonal de los esteroides y por lo tanto produce un crecimiento anormal de lo que es la glándula mamaria en el hombre. Es decir, que a raíz de eso sacamos como conclusión también que los desórdenes hormonales en el hombre pueden hacer que esa ginecomastia esté presente. Por eso cuando, por ejemplo, un paciente te llega a la consulta con esta eventualidad, nosotros recomendamos, antes de tomar cualquier decisión, que lo vea el médico endocrinólogo, que es que maneja el historial hormonal, las patologías que tienen esta condición, y ya posteriormente que descartamos cualquier situación. Es importante que lo vea el urólogo, porque la ginecomastia se asocia mucho a lo que es la presencia de tumores en la parte de los testículos. Entonces, por lo tanto, también el urólogo se consulta para revisar esta parte también. Me llama muchísimo la atención esa parte, porque uno a simple vista diría, pero eso está lejísimo. ¿Cómo se relacionan las mamas con los testículos? Sí. ¿Cómo? La característica de las hormonas. Por ejemplo, estas hormonas que se producen en diferentes áreas, incluyendo en la parte testicular. Porque, ¿qué pasa? Las mismas hormonas que se producen en el hombre se producen en la mujer. Sin embargo, el hombre tiene hormonas que se producen para frenar el crecimiento de las hormonas femeninas. Ahora, cuando el hombre no esté el organismo masculino no esté en capacidad de producir hormonas que contrarresten el aumento de las hormonas femeninas, entonces se producen estas situaciones. Es igual también en algunas mujeres también que se producen, pero ya son patologías diferentes. También hay que hablar la parte de la obesidad. Sí, que yo creo que ese es el factor más común. Sí, que es muy normal ver, sobre todo jovencitos que tienen obesidad o sufrieron de obesidad, que luego de volver a su peso normal, digamos, se quedan
con las mamas grandes y también son objeto de bullying en muchas situaciones. Exactamente. Esta patología de ginecomastia se presenta más o menos en un 30-40% de la población masculina, o sea, que no es algo aislado. O sea, de cada 100 hombres, 40 o 30 ya tienen gigantomastia. Lo que pasa es que hay que puntualizar que aproximadamente un 15% solamente va a cirugía a corregir esta situación. Es más común de lo que uno pensaría. Es muy común. Pero nosotros, sobre todo, me atrevo a decir que por cultura, solemos ver la situación y eso es normal, ya eso está ahí, eso no tiene remedio, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero hay que puntualizar. Por ejemplo, el acontecimiento y la aparición de las cámaras, los selfies, ha producido que la gente se empiece a valorar y a ver en una foto, porque antes era más difícil. Bueno, un espejo, ya terminó el espejo. Sin embargo, cuando el individuo va, por ejemplo, a la playa, se hace una foto y dice, ay, pero como que me veo. Entonces, a partir de ahí, entonces también ha entrado una cultura de que la gente quiere verse bien. Y tener un aspecto de glándulas femeninas en un hombre produce un poco de incomodidad. Incomodidad, inseguridad. El mismo bullying que ya mencionaba, que sobre todo pasa con los más jovencitos. Pero bueno, volviendo al tema, doctor, usted decía que en muchos casos podrían haber tumores allí. ¿Esto también podría asociarse con el cáncer de mama? Sí, claro. Importante es cuando se detecta alguna anomalía. Y yo recomiendo a todas las personas que nos están viendo a través de la pantalla, el autoexamen de la mama es importante, tanto para hombre como para mujer, sobre todo para evitar consecuencias. Y eso es un examen que te toma 2 o 3 minutos, tocar con la yema de los dedos alrededor. Si hay algo anormal, usted se va a dar cuenta. Ahora, si usted nunca se ha pasado la mano, bueno, no va a notar nada. Exacto. Entonces, en ese caso, doctor, ¿qué se debe buscar? Porque no siempre son dolorosas esas protuberancias o abultamientos que se puedan encontrar en la mama. ¿Qué se debe buscar entonces? Lo que se debe buscar es, por ejemplo, el cambio de color, por ejemplo, en lo que es el tejido, en la piel, presencia de masas como bolitas duras que se podrían considerar anormal, porque cuando te acostumbras a tocarte ya tú sabes lo que es normal. Ahora, si notas que hay una presencia de una masa irregular, es importante también que dé la alerta y consulte al médico. Ir a chequearlo aunque no duela, porque hay mucha gente, no, ahí hay como algo, pero como no me duele, ni me pica, ni me molesta, ni nada, pues eso no debe ser nada, y no necesariamente. Así es. Es importante esa alarma que se debe tener, y eso si es incómodo hacerlo diario, una vez a la semana. Una vez a la semana, y evitaría muchísimos problemas. Y es un procedimiento que no puede hacerse hasta mientras se baña. Exactamente. Doctor, entonces volviendo un poquito atrás, usted mencionaba que uno de los factores es la propia adolescencia, el crecimiento de un joven. Durante esa etapa, ¿puede ser que esa ginecomastia se dé y que luego el proceso solo se revierta, o necesariamente hay que poner un tratamiento para que ese estado vuelva a la normalidad? Sí, en el periodo de adolescencia es normal que aumente ligeramente el tamaño de la glándula mamaria. Sin embargo, ya cuando hay un crecimiento anormal, nosotros hemos tenido y hemos experimentado la oportunidad de jovencitos de 16, 17 años, que aunque están en la etapa de la pubertad, pero es un crecimiento anormal. Y esto produce una sensación muy incómoda en el paciente. Y hemos tenido que someterlo a una cirugía para reducir el tamaño de la glándula mamaria y la incomodidad, porque es que es muy fuerte. Esto produce efectos psicológicos, tanto a corto, a mediano y a largo plazo, efectos que son irreversibles. Por lo tanto, si tiene alguna persona con esta situación, con esta patología, consultar a un médico. Sí, ponerle puede atención. ser un cirujano plástico, y si es un cirujano plástico que tiene conocimiento de la patología, que la mayoría de los que están certificados en República Dominicana manejan la patología, se auxilian de un endocrinólogo, de un urólogo, dependiendo la condición, el examen y la historia médica que se realice, y a partir de ahí entonces empiezan una ruta. Me imagino que la ginecomastia es indistinta a la edad. Dependería entonces del factor que la provoca, si es hormonal, si es la edad, etcétera, etcétera. La edad, algunas enfermedades agregadas, como te mencioné ahorita, cirrosis hepática, algunos medicamentos también que usan las personas, y
una de las que más la produce, que lo mencionamos ahorita, lo que es la obesidad. Por eso yo insisto también que la gente tiene que alimentarse, mantenerse en un peso equilibrado, porque aparte de la ginecomastia, también la obesidad produce muchas enfermedades que pueden producir discapacidad. Ok, y entonces la ginecomastia podría provocar otros padecimientos si no se trata, si no se opera, o simplemente es cuestión de estética y el daño psicológico que pueda... Exacto, esos son los dos componentes principales, el efecto psicológico que puede causar en un individuo y el riesgo aumenta de que estos pacientes pudiesen desarrollar más adelante una patología asociada con una neoplasia, que es un cáncer. Okay. Por lo tanto, lo importante es identificar la patología, tratarla y las diferentes alternativas que existen. Bien, ya cuando entonces ese joven, ese hombre llega a donde usted, a su consultorio, ya se le mandaron a hacer sus exámenes de lugar, la única manera o solución que hay es la cirugía o los tratamientos con pastillas, que también deberíamos saber si esos tratamientos es solo para la parte de los jóvenes adolescentes, que fue en el caso en el que usted lo mencionó, o si ya a una persona adulta o envejeciente se le podría aplicar ese mismo tratamiento de pastillas y le funcionaría. Sí, mira, lo importante es diagnosticar lo que está produciendo la ginecomastia. Por ahí si hay un medicamento, retirarlo. Si es una obesidad, que el paciente se ponga en una dieta importante. Ahora, si ya después que agota todos estos pasos y el paciente ya decide ir a la consulta, se hacen todos los exámenes preoperatorios, evaluar enfermedades también concomitantes, o sea, enfermedades que tenga el paciente desde el punto de vista cardiovascular, neurológico, etcétera, etcétera, los cuales autoricen que este paciente puede ir a cirugía. Y ya posteriormente ahí se conversa con el paciente las diferentes opciones y diferentes técnicas que existen para eliminar este tejido. Las técnicas van desde cicatrices muy mínimas, con la extracción a través de una cánula de lipoaspiración, o a través también de incisiones un poco más grandes dependiendo del tamaño que tenga la persona y los objetivos que tenga y las perspectivas que tenga el paciente y el cirujano también. Okay. Ya esas son cicatrices un poco más grandes, que es ya la cirugía misma de la mamoplastía reductora en hombres. Que es parecido, es el mismo proceso que se hace con las mujeres y que casualmente comentábamos ayer, cuando tienen una talla muy grande de senos que luego puede afectar su columna, y entonces es necesario que se practique en esta operación de reducción. Bien, doctor, tenemos una llamada ahí. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Judith le habla del sector de Pantoja. Judith, gracias por la sintonía y por comunicarte con nosotros. Adelante con tu pregunta o comentario. Yo tengo un niño de 12 años y noto que las tetillas de él están creciendo. Entonces mi niño es asmático y todo el tiempo ha tomado medicamento a base de esteroides. Yo quiero saber si ese crecimiento en un mañana a él se le va a detener o tengo que llevarlo al médico para buscar más orientación. Escucho por la televisión. Bien, gracias Judith por su pregunta. Sí, lo que es la etapa que está viviendo el niño, 12 años, recuerda que la enfermedad, el asma, se produce por algún alergeno que esté expuesto. Por lo tanto, a medida de que van creciendo, muchos de estos pacientes que tienen asma, los medicamentos no se continúan. A medida de que va avanzando puede ser que se retire. Sin embargo, si utiliza los estrógenos, sí o sí va a aumentar el tamaño de la glándula mamaria. Agregado a lo que es la parte de la adolescencia, también es normal que aumente. Hay como dos factores en uno. Dos factores encontrados allí que pueden producir un aumento exagerado. Les recomiendo esperar un poquito, sobre todo porque la etapa de la adolescencia apenas está iniciando, evaluar cuando tenga 15 años y ver si también consultar con el médico sobre los componentes que tiene el tratamiento para el asma. Básicamente a ella le preocupa saber si ya cuando el niño sea más grande esto va a parar o va a volver a su estado normal. Entonces va a depender precisamente, como dice el doctor, de los medicamentos que tenga, y es una evolución que hay que ir observando porque es imposible dar como una predicción. Sí, ¿cierto? sobre todo consultar con su médico que le trata su patología de asma, si puede tener otra alternativa. Bien. Sobre todo porque por la adolescencia le va a crecer y si le agrega otro componente que son los esteroides, puede agravarse también más. puede
aumentar mucho más. Si tiene alguna opción, maravilloso. Es bueno que se lo plantee al colega que le maneja su parte de asma. Es decir, que Judith tenga esa pregunta pendiente para la próxima vez que vuelvas a llevar a tu niño a consulta. Tenemos otra llamada ahí. Buenos días. Buenos días. Por favor, sí, baja el televisor y escúchanos por el teléfono. Sí, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Nancy Santiago. Bienvenida. Adelante. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. Yo tengo un niño de 12 años. Él no es asmático, él no toma medicamentos. Pero yo lo llevé a donde la pediatra y le hicieron una sonografía al niño. Ella dice que eso es por el desarrollo, pero todavía el aumento, o sea, son como unas glándulas que el niño tiene en las tetillas y todavía están ahí. A veces él me dice que le duele un poquito. Él no toma ningún medicamento, gracias a Dios es un niño sano. Y yo quiero saber si eso va a desaparecer. Sí, como dijimos anteriormente, parecido. Puede ser que con la edad, y él apenas está iniciando lo que es la etapa de la adolescencia, si ha notado algún granulito en las tetillas, es bueno también que se acerque a un cirujano plástico, que evalúe, y sobre todo también a un médico endocrinólogo, que le revise bien la parte de las tetillas y usted como madre también semanalmente también revisarle. Sobre todo, la condición de la ginecomastia es una patología que hay que darle seguimiento. Puede ser que desaparezca sin ningún problema cuando el niño termine ya el desarrollo, pero pudiese ser que no sea posible. Entonces, ella menciona que ella lo llevó a la pediatra y la pediatra le dijo que era algo normal del crecimiento. Entonces, en caso de que ella no detecte esos grumos o granulitos que usted menciona, ese dolor que dice el niño sentir, ¿es normal mientras están creciendo las glándulas? Sí, porque recuerda algo, mientras está en un proceso, una persona de desarrollo, ahí hay una descarga hormonal, los músculos se están estirando un poco, también los tejidos conectivos, todo se está estirando un poco. Por lo tanto, va a sentir en algunas ocasiones pullones. No sé si uno recuerda cuando estaba en desarrollo que siempre le oían que, ay, pero las rodillas... Sí, a eso iba, que hay como unos picos de estiramiento de los niños que también surgen esos dolores. Si ya entonces la pediatra lo revisó, me imagino que no tiene ningún componente trascendental en relación al desarrollo normal de este jovencito. Bien. Doctor, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo tratar el caso de esos niños adolescentes? Porque usted mencionaba que a la madre que lo revise semanalmente, pero nosotros sabemos que esa es una edad difícil y complicada y que un niño esté siendo revisado por su madre sobre todo, le debe resultar algo incómodo. Entonces, ¿cómo tratar eso? Hay que explicarle al niño, mira, lo que pasa es que tú puedes tener tal o cual cosa, o no decírselo porque esto puede ser algo alarmante para él. ¿Cómo manejarlo en ese caso? Sí, mira, los niños a esta etapa, yo tengo la suerte de tener niños en esta etapa y de verdad, los niños ocultan muchas cosas y ya están en su periodo de desarrollo. No quieren que lo vean desnudo. Pero es importante informarle, hablar con ellos. Los niños tienen mucho acceso a la tecnología, puede buscar un tutorial que los oriente a ellos sobre la característica del desarrollo, lo que se puede presentar, lo importante que se examinen, que se autoexaminen para determinar cualquier eventualidad a tiempo y que no tengan contratiempo. Sobre todo, insistir en algunas personas que tienen alguna asociación de algún familiar con patología, como lo que es el cáncer de mama. Esto es un punto de alerta que nos puede exponer para nosotros poner se nos prende el bombillito y a partir de ahí tener más cuidado. Bien, o sea que también es cuestión hereditaria, no solamente si alguien padeció cáncer de mama, si alguien más en la familia tuvo ginecomastia, debe entonces ponerse más atención porque puede que se desarrolle en futuras generaciones. Exactamente, así es, así es. Bien, ¿tenemos otra llamada ahí? Ok, entonces doctor, estamos hablando antes de tomar las llamadas acerca de los procedimientos quirúrgicos. Usted hablaba de los que tienen menor cicatriz, una incisión más grande, más mínima, exacto. ¿Hay otros procesos o ya ahí habíamos cerrado el tema? No, las dos características principales, lo que es la lipoaspiración, que es como realizar una liposucción, que es un procedimiento común y convencional. Incisiones pequeñitas a través donde ingresa la cánula, se extrae el tejido mamario,
El otro es a través de cicatrices un poco más grandes, que pueden ser desde la famosa ancla, que mucha gente la conoce, en la parte de la mama, circular en la areola, o puede ser circular y en la parte vertical. Por lo tanto, cada paciente va a tener una conducta quirúrgica diferente, porque todo no puede ser genérico, dependiendo si es una ginecomastia leve, moderada o severa. Entonces, en base a cada uno, pudiese ya plantearse el procedimiento quirúrgico. ¿Y en esos procedimientos son ambulatorios o necesitan de un internamiento, un seguimiento extenso? Estos pacientes se puede operar, si es una lipoaspiración, se puede hacer con una sedación. El paciente puede ir el mismo día a su casa sin ninguna eventualidad. Igual se puede hacer una anestesia general, dependiendo la evaluación del anestesiólogo, junto con el equipo quirúrgico y en consulta con el paciente. O puede tener una estadía en lo que es la clínica sin ningún problema. Pero estos procedimientos, en la mayoría de los casos, si es una liposucción, esos pacientes se pueden ir el mismo día a su casa. Si es una reducción, igual. Se hacen cirugía temprano, en 4 horas puede estar en su casa sin ninguna eventualidad, con las recomendaciones propias de un paciente con esta cirugía de cuidarse, de no mojarse la herida. Eso también es importante, porque muchas personas o jovencitos a veces no están muy conscientes, entonces hablarle de la responsabilidad y lo que es la parte luego de un procedimiento quirúrgico, las situaciones que deben de tener en cuenta, tanto para los adolescentes como para los adultos. Vamos a hablar de esas situaciones luego de esta pausa. También mencionaremos luego de qué tiempo usted puede reintegrarse a sus actividades normales de ejercicio, trabajo, luego de una cirugía como esta, y contestaremos algunas de sus preguntas. Así que sigan escribiéndonos a través de Instagram, @conelconsumidor. Una breve pausa y retornamos en breve. Quédense con nosotros.